Y así las cosas, familia Pocabuy, damos inicio a este programa del día de hoy, titulado La Ley de las Regalías, de dónde provienen, cuál es su origen. Los vamos a hablar con el doctor Jaicín Fernández Astorga. Adel, muy buenos días. Un gusto estar aquí contigo en esta mañana dominguera. Listo, entonces mira, yo voy a hacer una explicación de qué es la ley de regalía y tú me complementas sí. Por si comento algún error. Entonces, regalía es el pago de los recursos a un estado, de recursos naturales que no son renovables, y se los pagan a ese estado en dineros por la explotación de esos recursos naturales. Y esos recursos naturales, ¿cuáles son? Los hidrocarburos, encontramos el petróleo, y por el otro lado encontramos lo que son los recursos mineros, que pues ya todos sabemos, en Pueblito Mejía vemos mucho eso, en Barranco, en San Antonio, que es la explotación de oro hasta en el mismo Hatillo de Lobo, al municipio de donde es oriundo. Esto viene concatenado con los temas que nosotros hemos venido tocando, tales como el centralismo y el federalismo. Entonces, en los años 70, pues evitando que se continuara con esa lucha del federalismo, de que digamos ese discurso del general Rafael Uribe, que es lo que yo estoy seguro que necesita nuestro país, creó la figura una figura que según ellos en el papel se llamaba fortalecimiento de las regiones, y que se llamó el situado fiscal, que consistía en que el Ministerio de Hacienda debería devolverle a los municipios un dinero perteneciente a los ingresos corrientes del Estado. ¿Qué son los ingresos corrientes del Estado? Los tributos. Ahora más adelante explico qué son los tributos. Y esos fines específicos, primeramente, era para salud y educación, y posteriormente se extendió a saneamiento básico y a agua potable. Y bueno, les digo, ingresos. ¿Qué son los ingresos? Los corrientes extraordinarios son los tributos, que son los impuestos que pagamos, las tasas y las contribuciones. Por el otro lado están los extraordinarios, que son los giros que se hacen a nivel nacional, entre otras muchas cosas. Teníamos dispuestos de esos impuestos que llegaban a Bogotá, nos devolvían el 24%, pero resulta que en el año 2007, mediante el acto legislativo 04 de 2007, modificó el artículo 357 de la Constitución y estableció que el porcentaje que yo les acabo de hablar del 24% no lo fijaba la ley, sino que lo fijaba era la Constitución. Y en esa modificación del artículo 357 de la Constitución lo fijó en el índice de precios al consumidor, que ese año estaba en el 5%. Es decir, familia, le dio un machetazo a esos recursos corrientes Uribe Vélez del 24% que nos llegaba a los municipios, que era un muy buen presupuesto el que se tenía en ese tiempo, al 5%, centralizando los recursos. Y mire lo que hicieron con los municipios. Nos cogieron y nos jodieron. Por eso entraron en la pobreza muchas regiones. Esto hay que decirlo, esto es culpa de Uribe. La pobreza de las regiones muchos años fue por este recorte que se hizo. De un 24% lo bajó a un 5%. Pero gracias a Dios bendito, no todo en la vida es malo, y Uribe hizo cosas muy buenas, y para mí de las mejores cosas que hizo Uribe fue poner a Juan Manuel Santos de presidente. Santos nunca tuvo el dólar por encima de 4.000 pesos. Santos fue un hombre brillante en materia económica del país, y le debemos uno de los avances más importantes, que es la ley de regalías. ¿Por qué? Porque antes no existía esta ley, y al darse cuenta Santos de la pobreza que estaba en los corregimientos, existía algo que se llamaba fondo de regalías. ¿Y qué consistía el fondo de regalías? Que del 100% de esos recursos que entraban por la explotación minera, por la explotación de hidrocarburos, el 80% se iba a los departamentos que cumplieran con la producción y la explotación de esos productos, tales como el Cesar y Santander, que fueron los que más refutaron a la hora de la ley de regalía. Dijeron, no, nosotros no podemos aguantarnos esto porque nosotros somos productores. ¿Qué hizo la ley de regalía? Lo contrario. El 80% pasó a todo el país, y el 20% se distribuiría entre los departamentos productores. ¿Qué quedó de esto, familia? Como lo acabo de explicar, es el hecho más democrático del dinero en Colombia. Ley 1530, para que vean ustedes lo que es la vida, incentiva los proyectos de las regiones. Y en el banco nunca se ha presentado un proyecto concatenado con Hatillo, con el Peñón. Y pues esta ley, familia Pocabuy 1530, es la que define, hombre, tales recursos van destinados para el gobernador, tales van destinados para tal. Y hay un recurso que se llama la OCAP. Pero bueno, doctor Jaicín, ¿qué tienes por agregar de pronto a lo que yo acabo de decir?
Lo que tú decías de la regalía, el sistema general de regalía, pues tuvo una reforma del gobierno nacional a través del acto legislativo 05 del 2011. La regalía es una contraprestación, como tú lo anotabas, una contraprestación económica que le pagan al Estado por la explotación de recursos naturales no renovables. Esa reforma del acto legislativo 05 del 2011, reglamentada y desarrollada por la ley 1530 del 2012, determinó la distribución, los objetivos, los fines, la manera de ejecución, el control, el uso eficiente y la destinación de esos recursos, productos derivados de la explotación de los recursos no renovables. Y este sistema general de regalías se compone por unos fondos, o sea, que recaudan, y la ley lo distribuye como en 7, 8 fondos. En los fondos que reciben dinero y recursos para la distribución a las entidades territoriales para apalancar, financiar proyectos de inversión para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales, son el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo de Compensación Regional y el de Asignaciones Directas. Asignaciones directas es aquellos recursos que se destinan de manera directa a los municipios productores de los recursos no renovables, de los recursos naturales no renovables, municipios donde se produce, donde se explota esos recursos naturales no renovables, son los que reciben unas asignaciones directas. Los fondos de desarrollo regional, además de las asignaciones directas, también lo reciben los municipios que tienen puertos marítimos o fluviales, por donde se transportan esos productos naturales no renovables, que también tienen derecho a esas asignaciones, a esos recursos de manera directa. Los fondos de desarrollo regional y el fondo de compensación regional son dos fondos donde aplican los municipios, los departamentos, las entidades territoriales a través de la formulación de proyectos, presentación de proyectos de impacto regional y de impacto local. El Fondo de Desarrollo Regional tiene como objetivo mejorar la competitividad de la economía, así como promover el desarrollo social, económico, institucional y ambiental de las entidades territoriales, mediante la financiación de proyectos de inversión de impacto regional acordados entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales. Y el Fondo de Compensación Regional son los recursos que se destinarán durante 30 años, si lo establece la ley, a la financiación de proyectos de desarrollo de impacto regional o local de las entidades territoriales más pobres del país. Este fondo de desarrollo, de Fondo de Compensación Regional, ADEL, establece unos criterios para la asignación de los recursos para financiar esos proyectos de inversión de desarrollo económico, social y ambiental de las entidades territoriales. Ese fondo destina el 60%, la distribución del 60% de los recursos del Fondo de Desarrollo Regional, de Compensación Regional, tiene dos criterios: el criterio de pobreza departamental y el criterio de pobreza municipal. Se determina de qué departamentos del país tienen un porcentaje de población en situación de pobreza, según el criterio de necesidades básicas satisfechas superior al 30%. A estos departamentos se denominan receptores en función de ese criterio de pobreza departamental, que estén por encima de necesidades básicas satisfechas de superior al 30%. Y el fondo y el criterio de pobreza municipal se determina para aquellos departamentos que tienen municipios con un porcentaje de población en situación de pobreza de necesidades básicas insatisfechas superior al 35%. A estos departamentos son receptores por ese criterio de pobreza municipal. Entonces, hay dos criterios: el de pobreza departamental y el de pobreza municipal. Un 40% de esos fondos de compensación regional para financiación de proyectos se destinan a proyectos de impacto local. Del total de esos recursos provenientes del Fondo de Compensación Regional, se destina un 30%
a proyectos de impacto local en los municipios más pobres del país. Un 30% de ese 40% del Sistema General de Regalías del Fondo de Compensación Regional se destina un 30% a proyectos de impacto local a los municipios más pobres del país. Y el restante 10% de ese 40% se destinan para que municipios de cuarta, quinta y sexta categoría presenten proyectos de inversión social que tengan unas necesidades, un NBI, necesidades básicas insatisfechas, inferior o igual al 35%. ¿Me estás escuchando, Adel? ¿Sí me escuchan bien? Sí, maestro. Sí. Y está el Fondo de Desarrollo Regional, Adel. El Fondo de Desarrollo Regional son recursos que se destinan a los departamentos. Esta regalía actualmente le podría llegar al Banco Yatillo de Loba, pues si tiene el dato. Bueno, hay un dato que es de las regalías que recibieron los municipios anteriores, por lo menos el banco porque es un presupuesto que se hace cada 2 años, ¿no? Bianual, o sea, ese presupuesto acceden los municipios y las entidades territoriales, los departamentos, bienalmente, cada 2 años. Según la información que tengo, por lo menos en el banco, en los 4 años pasados, recibió en los 4 años casi más de 5.000 millones de pesos. Es decir, que bienalmente recibió entre 2.000 y pico millones de pesos cada 2 años. Entre los 4 años de la administración anterior estuvo en un orden de casi 5.000 y pico millones de pesos. Atillo creo que estuvo casi en unos 3.000 millones de pesos en los 4 años que recibió. Lo que tú decías de él es un avance importante, un avance muy significativo de que municipios no productores, municipios que no tienen un pozo de petróleo, que no tienen una mina de carbón, ya hoy pueden recibir, ser beneficiarios de recursos de regalías. ¿A qué nos lleva? ¿A qué interpretación o resultados nos lleva esto? Es que necesariamente la ley estableció una interrelación institucional para tramitar, para aplicar a esos recursos, a esos dineros del Sistema General de Regalía a través de estos fondos, como es el Fondo de Compensación Regional y el Fondo de Desarrollo Regional. Quien no presente o no formule proyectos no tendrá acceso a esos recursos. Escuchando en una entrevista al alcalde Roy, pues pienso que es una preocupación sin fundamento. Si la motivación era porque el gobernador iba a desplazarlos en los recursos de regalía, en la participación de los recursos de la regalía, me parece es una total mentira, una falsedad ya sin fundamento, porque los municipios tienen unos cupos específicos de ese fondo de compensación regional, al igual que los departamentos. Entonces, no existe una razón legal ya ni social por lo cual los alcaldes deben estar preocupados de que el gobernador Caicedo le va a desplazar en los recursos. Más bien deben estar los alcaldes moviéndose con su Secretaría de Planeación, trabajando y formulando los proyectos y presentándolos. Que la posición de Jaycín Fernando ha sido una posición lógica, coherente, razonable y muy bien argumentada. Explicó la ley y dijo por qué las cosas no tenían asidero. Doctor, un abrazo muy especial para usted. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Saludes a todos por allá. Igualmente, un abrazo y bendiciones. Feliz resto de día.